Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Norberto Silva, este es mi documento de identidad. Pertenezco al curso de Física Electrónica y a continuación voy a sustentar el ejercicio 1 de la tarea 1. Entonces, vamos a ver estos 4 temas, que es carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión, energía y por último, la pregunta problematizadora. Bueno, ¿qué es la carga eléctrica? Así que la carga eléctrica es la cualidad que existe en dos clases distintas que se denominan cargas positivas y negativas. Las cargas eléctricas de la misma clase o signo se repelan mutuamente y las de signo distinto se atraen. En realidad la carga eléctrica de un cuerpo o de algún objeto es la misma de las cargas de cada uno de los constituyentes mismos, como moléculas, átomos y partículas elementales. Por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada. Además, las cargas se pueden mover o intercambiar, pero sin que se produzcan cambios en su cantidad total. Eso se parte de la ley de conservación de la carga. Acá vemos la gráfica. En el otro punto es la carga eléctrica, que se simboliza con la I mayúscula. Se dice que en el campo de la electricidad el movimiento de iones en un electrolito o plasma también causa una corriente eléctrica. En todos estos casos el transporte de carga se realiza mediante el movimiento de cargas eléctricas. Además, también se crea una corriente eléctrica como un cambio en el flujo eléctrico, como entre las placas de un condensador durante la carga y descarga, sin mover los portadores de carga. Estamos viendo acá la gráfica, cómo la batería, por medio de la corriente eléctrica, puede encender la bombilla. El siguiente punto es la tensión. Así que la tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados, o sea, corriente, a través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar como por ejemplo la generación de luz. En la tensión existen dos clases, que es la tensión de corriente alterna o de corriente continua. El siguiente punto es la energía. La energía es cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a través de un conductor eléctrico. Se genera lo que conocemos como energía eléctrica relacionada con la corriente. ¿Sí? Acá dice que la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y produce cambio en los mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Eso es como ya más teórico. Así que la unidad de medida de la energía son los joules. Habla del honor esto viene por honor al físico inglés James Prescott Joule. Bueno, la pregunta problematizadora dice: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? Acá vemos la gráfica de la corriente alterna. Dice que el voltaje en la corriente alterna varía entre los valores máximos y mínimos de manera cíclica, es decir, de manera frecuente. El voltaje es positivo la mitad del tiempo y negativo la otra mitad. Eso significa que la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y la otra mitad en sentido opuesto.
Eh, un ejemplo de esto se refiere como en la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Aunque las señales de radio y de audio transmitida por los cables eléctricos también es un claro ejemplo. Ahora la corriente directa dice que, por ejemplo, acá vemos un motor, una gráfica, y dice que el flujo de carga se produce a través de un conductor, como podría ser un hilo metálico. El flujo también se podría establecer a través de un semiconductor, un aislante, o incluso el vacío, como ocurre en un tubo de rayos catódicos. En este tipo de corriente eléctrica o corriente continua también se dice que las cargas eléctricas fluyen siempre en el mismo sentido. Siempre un rasgo característico frente a las corrientes alternas es este. Un ejemplo claro es el uso de corriente continua con las pilas o baterías que se utilizan en equipos domésticos. Gracias.